Muy buenas noches, soy Rafael Antonio Morales, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, que pretendo colaborar con la primera aula abierta Pie de Cuerta por invitación del maestro Tomás Bolaño. El tema que vamos a tratar es una experiencia interpretativa, un ejercicio de interpretación. Para ello vamos a tomar un referente concreto definido en el poema Oda al deporte escrito por Pierre de Coubertin. A partir de ese poema vamos a aproximarnos a la visión que Pierre de Coubertin construye alrededor o nos expresa, o nos permite interpretar la visión de Pierre de Coubertin sobre la educación física. En ese orden de ideas, comenzaré por hacer un bosquejo muy rápido sobre los elementos discursivos de la educación física, que son, a mi manera de entenderla, tres fundamentalmente. La relación con el juego, la relación con el ejercicio de la educación del cuerpo y la formación del espíritu competitivo. En Pierre de Coubertin y en la teoría helénica se denomina espíritu deportivo, el agón deportivo. Esos tres elementos se han venido integrando o estableciéndose como elementos de desarrollo de la educación física, mediados por el concepto de cuidado del cuerpo, mediados por el interés de desarrollar actitudes o capacidades en las personas para interactuar en la sociedad. También mediados por los conceptos griegos de las virtudes y los valores, elementos muy importantes en el discurso de Pierre de Coubertin. En este orden de ideas, hay que resaltar también o tener como referente la obra de Pierre de Coubertin en su conjunto. Una persona que, en la medida que estudia la filosofía helénica y redescubre el sentido y el significado de la formación en el espíritu deportivo griego, va haciendo sugerencias también para la realidad en sí misma de la educación del momento. Él hace aportes a la reforma educativa de 1930, según se puede leer en la investigación de Norbert Miller de 1975. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cómo Pierre de Coubertin genera un discurso alrededor de las relaciones armónicas mediadas por el juego. Y el concepto de educación física y los teóricos que han enriquecido la educación física coinciden también con la mirada de la educación en la armonía, por una razón sencilla. Para la época, el concepto de educación integral contribuye a construir el concepto de educación física. Estos paradigmas de formación en el paradigma de la educación deportiva de Pierre de Coubertin se va reflejando en cierta forma en cada uno de los versos de Pierre de Coubertin. Y al mismo tiempo nos va abriendo un horizonte sobre el sentido y el significado de la educación física. Voy a detenerme solamente a plantear el nombre del verso como él lo enuncia y luego pasamos al otro y nos detenemos en solamente dos versos para hacer la interpretación. Entonces, el primer verso dice: "Oh deporte, placer de los dioses, esencia de la vida". Segundo verso, perdón.
o deporte eres belleza. Y me voy a detener en una metáfora que hay acá en este primer verso. Eres el arquitecto de este edificio que es el cuerpo humano. Para hacer esta relación interpretativa, eres el arquitecto de este edificio que es el cuerpo humano. Tendré en cuenta lo que escribió John Locke acerca de unos elementos reflexivos que son base para comprender la evolución teórica de la educación física de John Locke. El primero es el desarrollo de las condiciones para alcanzar la perfectibilidad. A través de Oda al deporte en cada de los versos, uniendo todos los versos, este principio de la perfectibilidad del ser humano se percibe en este poema. Y en este segundo poema, como consecuencia que dice, oh deporte, eres belleza, como nos podemos relacionar con el concepto de perfectibilidad en el ser humano, es decir, la belleza en conceptos éticos y en conceptos estéticos. Y desde la filosofía helénica, ¿qué nos quiere decir? Y desde la cultura francesa, ¿cómo se concibe la belleza? Y desde la educación integral en ese momento del comienzos del siglo XIX, cómo se va entendiendo el concepto de educación integral y qué se está entendiendo por educación integral y educación física en el siglo XX. Y en esa dimensión, cómo se entiende la expresión belleza y lo estético y lo ético. Y el punto de referencia precisamente nos lo da John Locke. John Locke resalta, por ejemplo, que va acompañado a esta dimensión la formación intelectual. Y en esa dimensión los ejercicios y las facultades humanas, acompañadas de las virtudes, son fundamentales para John Locke. La conservación del cuerpo en su vitalidad, su fuerza y su voluntad. El endurecimiento del carácter y la salud. Son elementos teóricos fundamentales con los cuales se construye la educación física de ahí en adelante. Y Pierre de Coubertin no es ajeno a eso. Hay un común encuentro entre el pensamiento de Pierre de Coubertin y el de John Locke. Este ejercicio que presento acá es realizado por la maestra Luz Helena Gallo de la Universidad de Antioquia, 2009. Igualmente hace el ejercicio de leer a John Locke e interpretarlo el maestro José María Cajigal en el libro 1957 y resalta cómo las relaciones teóricas de John Locke resalta el sentido de la formación de lo que se denomina en la cultura helénica la formación del espíritu deportivo griego y las relaciones con la educación del cuerpo y el carácter. Este verso entonces, para Pierre de Coubertin, posibilita relacionar e integrar el pensamiento de pedagogos, concretamente de John Locke. El verso también tiene otra metáfora que dice, no existe belleza sin el equilibrio y sin proporción, y tú eres el incomparable maestro de una y de otra. El acto de jugar, el acto de competir, el acto de interactuar con el otro en un ambiente festivo, en un ambiente de competencia, se transforma ese momento deportivo, ese instante deportivo que nos quiere expresar Pierre de Coubertin a través de esta metáfora, se convierte en el pretexto para formarse, pero él dice incomparable maestro de uno y de otro, o sea, del equilibrio y la proporción.
Precisamente los estudios de Pestalozzi entre 1770 y su teoría integra ese elemento y lo integra a partir de la noción de la armonía y el desarrollo del ser humano y las dimensiones del ser humano, que son las dimensiones de la dimensión intelectual, la dimensión moral y la dimensión corporal, el equilibrio de formación está en reconocer las dimensiones. Pero más adelante, en 1900, a comienzos del 1997-98, aparece la obra de Pierre Parleva, francés también, y va haciendo otra relación entre el juego deportivo, las prácticas corporales, la educación corporal, la estética y las actividades físicas, pero orientados a lo que él denominó conductas motrices. Esa teoría de Pierre de Paleva retoma estos elementos del equilibrio. Él las denomina las prácticas corporales de esparcimiento y la educación corporal dentro de una formación estética. El siguiente verso, o deporte, eres justicia. Cuarto verso, oda al deporte, o deporte, eres audacia. Quinto verso, o deporte, eres el honor. Sexto verso, o deporte, eres la alegría. Y me detengo en el verso sexto, o deporte, eres alegría. Y retomamos dos metáforas. A tu llamada el cuerpo se siente en fiesta. Y otra, puedes incluso llevar un saludable diversión a las penas de los que están tristes. Estas dos metáforas las interpreto desde la teoría emanada de los estudios antropológicos del juego y los estudios antropológicos del deporte. Precisamente los antropólogos Blanchard y Cheska en 1986 en Antropología del Deporte resaltan la noción de la cultura del deporte y la noción de deporte representaban los valores, los códigos, las expresiones y de los grupos humanos, relacionando el juego y el actuar deportivo y el sentido de lo deportivo. Y ese sentido tiene mucho que ver con las conductas, con la fiesta y con la integración de las comunidades. Es decir, la creación de ambientes festivos y la participación caracteriza a los grupos humanos. Pierre de Coubertin genera alrededor del concepto de lo deportivo, integra elementos con el concepto de la participación del joven en esas dinámicas y la organización. No hay evolución del concepto deportivo desde una perspectiva de la educación deportiva si no se educa en la organización. Sería la ecuación. El séptimo verso hace referencia a o deporte eres fecundidad. El séptimo, o deporte eres progreso. Y o deporte eres paz. Con esto quiero crear el ambiente interpretativo
entre el pensamiento de Pierre de Coubertin, podríamos decir el pensamiento pedagógico de Pierre de Coubertin y los desarrollos de la educación física como un campo o como un área también de la pedagogía. La visión de Pierre de Coubertin con relación a la educación física es un tema de estudio que cada vez nos tenemos que desarrollarlo con mayor profundidad. Por ahora, pues tenemos unas aproximaciones muy objetivas, por ejemplo, el poema Oda al deporte de Pierre de Coubertin, pero también están sus 1100 y pico de escritos y hay que comenzar a interpretarlos y a reconocer la bondad y a reconocer los aportes del pensamiento de Pierre de Coubertin, tanto en su proceso organizativo como en los procesos de desarrollo de las prácticas de la idea o del paradigma de la educación deportiva, cómo se integran o cómo enriquecen el discurso de la educación física. Muchas gracias. Esta es la bibliografía utilizada y termino esta presentación con unas fotografías históricas de lo que corresponde al proceso de evolución de la formación de educadores, de licenciados en educación física de la Escuela Nacional de Educación Física de 1958 y luego cuando este programa pase a ser parte de la Universidad Pedagógica Femenina inicialmente y hoy se denomina Universidad Pedagógica Nacional a partir de 1962. Eso quería compartirles. Muchas gracias por su amable atención.